ponencia, que es de Alejandro Valdés Reyes. Su ponencia se titula Entre mito y filosofía, la crítica al poder político en la Atlántida de Platón. Y de igual manera voy a leer su semblanza. Dice Alejandro Valdés Reyes cuenta con la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UAMX, el grado de maestro en Historia por la IEU, Universidad Campus Puebla, y un diplomado en Análisis Histórico por dicha institución. Dentro de sus trabajos más destacados se encuentran el estudio de la Biblioteca Parroquial de San Miguel Sinacantepec, la ponencia e investigación en el Archivo Jurídico de la Casa de Cultura Jurídica de Toluca sobre la Guerra Cristera, así como la participación en distintos coloquios de la UMX y otras instituciones académicas. Y bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora le vamos a ceder la palabra a Alejandro. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, espero que todos estén bien. Agradezco la oportunidad de participar. Espero que se pueda ver la pantalla y se me escuche claramente. Se ve y se escucha muy bien, Alejandro. Gracias. Ok, bien, la ponencia que yo les voy a presentar el día de hoy es una ponencia del pensamiento platónico, titulada Entre el mito y la filosofía, la crítica al poder político en Atlántida de Platón. ¿Vale? Antes de iniciar, he de decir que hay que tener unas consideraciones con respecto a este mito, y es que el Timeo y el Critias, que son los diálogos platónicos que hablan sobre la Atlántida, son diálogos que están inconclusos, son los diálogos más tardíos del filósofo, y por lo tanto difícilmente podemos encontrar una conclusión a la que el pensador ateniense quería llegar. Por lo tanto, solo nos queda lo que se menciona en lo que es el Timeo sobre el origen de la vida, las cosas, el pensamiento, los animales y demás. Y ya estas reflexiones que se podemos encontrar en Critias sobre lo que es la ciudad Atlante, ¿vale? Esto puede ser es una reflexión que tenemos sobre el mito propiamente presentado como Platón, en Platón, para entender el estado. Y es que para el filósofo ateniense no es la primera vez que utiliza el mito para dar o utiliza el mito como una herramienta pedagógica de enseñanzas filosóficas y morales. Recordemos que está el mito de la caverna. En otros de sus diálogos también recae, por ejemplo, en el mito de Prometeo para explicar cómo la ciencia política es un don de los dioses que es otorgado a la humanidad para que estos puedan organizarse. Ahí vamos viendo que en el pensamiento platónico hay un tajo de que el poder proviene, utilizar esta idea del que el poder político, la idea de la ciencia política es un regalo, es un don de los dioses. Y esto es una parte importante que después iré desarrollando como vaya evolucionando el mito propiamente. ¿Y por qué en este caso retomo desde el punto de la partida o hago esta analogía con el caso de Atenas? Y es que para la época clásica, Atenas es el sinónimo de la democracia. Incluso cuando estudiamos, por ejemplo, ciencias políticas, lo primero que nos enseñan o se enseña en la licenciatura con respecto a la democracia es voltear a ver a la democracia griega, en este caso la democracia ateniense, como el parteaguas del modelo de gobierno, o propiamente como una constitución, y que esta va a evolucionar a lo largo de los siglos hasta tengamos la democracia moderna. Y por y por otra parte, también tenemos que tomar que en Atenas primero se da o se retoma lo que es la Constitución de Solón, la ley de Solón, como el principio de una reforma en pro de la ciudad, que empieza a haber partidos o facciones que empiezan a luchar entre ellos por el poder político de la ciudad, y que poco a poco parten de la idea de la justicia, de la legalidad, de la razón, pero sobre todo del impulso de la ley y del legislador, el papel que se tiene de estos en beneficio de la misma polis, que va a ir transformando durante todo el siglo V, antes de la era común, y que va a dar razón a esto. Y por el otro lado, el mito de la Atlántide, igual que Atenas, va a presentar unas evidentes, claras evidencias
sobre lo que son las consecuencias de la guerra. Algo que en la actualidad, y eso desarrollaré más adelante la idea, a veces los políticos y las fuerzas políticas en las democracias modernas creen que hablar de guerra no trae consigo consecuencias devastadoras y que en las guerras no hay ganadores, sino todo lo contrario, hay víctimas y más víctimas. No hay como tal un estado triunfador en este caso, ¿vale? Para eso me basé en tres niveles interpretativos. El primero es, tiene que leerse como una crítica al imperialismo ateniense. Si están viendo la presentación, la imagen que aparece, pues es un grabado alusivo a a la tragedia de de las troyanas de Eurípides. En esta tragedia, Hécuba menciona a Odiseo que si tanto el miedo le tiene a un bebé. En este sentido, por el hecho de que los niños, como el hijo de Hécuba, uno de los príncipes de Troya, es arrojado desde las murallas de la ciudad y las mujeres son esclavizadas. La Atlántida parte por ser un imperio, una ciudad eh, construida y bendecida por los dioses, en especial Poseidón, al cual le otorga el don de la sabiduría a sus descendientes. Y a través de estos descendientes que se establecen una serie de reinos, son 10 reyes los que en el mito nos hablan de que son los gobernantes, siendo Atlas, que hay que separar de Atlas del mito teogónico de la Titinomaquia, sino a un rey de nombre Atlas, que de él va a provenir el nombre de la Atlántida, propiamente, los Atlantes. Va a ser el rey más sabio, pero conforme las generaciones de estos reyes vayan agotando ese don que proviene de la descendencia de ser benefactor de los dioses, pues ese don se va a ir perdiendo poco a poco. ¿Sí? Y en ese sentido, la ciudad de Atenas, en un principio, se reforma gracias a uno de los reformadores más importantes que se nos enseña, por ejemplo, cuando se habla de política clásica, que es Solón. Solón no es un cualquier ateniense, es un hombre que proviene de una buena familia, muy buena familia, pero que al mismo tiempo pierde la riqueza. Entonces sabe lo que es, sabe que en la pobreza no hay deshonra y sabe también lo que es propiamente que en la riqueza y en el poder casi nunca vas a encontrar la felicidad, propiamente como lo decían en la ponencia magistral de hace rato. Muchas veces la riqueza en realidad no te hace libre, te hace esclavo de tus pasiones y esas pasiones te hacen querer más. Y aquí se muestra algo interesante con respecto al poder político tanto de Atenas como en la Atlántida. En la Atlántida el poder político va creciendo al construir un imperio que va deseando más y más y lo lleva a crear una serie de campañas que va a anexionar nuevos territorios. En el mito se nos dice que es una Atenas primitiva la que logra enfrentar a esta ciudad antes de que provoque un castigo severo contra la ciudad misma, que es la destrucción del continente mítico. En el siglo V, propiamente, al igual que la Atlántida, Atenas parte de ser una ciudad-estado que empieza a desarrollarse a partir de esto y empieza a partir de lo que es el expansionismo de las colonias hacia las diferentes partes del Mediterráneo y el Egeo, la idea de una nueva constitución, porque los colonos que llegan a estas nuevas ciudades llegan con la idea de replicar las leyes de la ciudad de donde provienen, y muchas de estas colonias provienen propiamente de la ciudad de Atenas y pasan a tratar de reproducir esa constitución democrática en las colonias, ¿sí? Y en estas colonias es donde encontramos el primer punto de partida de lo que es la Atenas histórica del siglo V, el imperialismo ateniense, cuando en las colonias jónicas, principalmente en la ciudad de Mileto, empieza a impulsar una serie de revueltas en contra del imperio persa, que finalmente estas revueltas terminan siendo aplastadas por el imperio persa, y que eso va a ser uno de los pretextos o una de las razones para que tiempo después se den las guerras médicas. En estas guerras médicas, Atenas sale al frente como una de las ciudades
que va a defender a través de una liga, una asociación de ciudades-estado en el Egeo, para defender la independencia de las polis griegas. En esta liga, la Liga de Delos, va a empezar un desarrollo y va a crear una nueva forma de defensa en contra del expansionismo persa. Esta liga va a tener varias características importantes como la de crear un tesoro propio para la propia liga que va a estar en un principio resguardado en la ciudad de Delos y que va a apoyar la defensa de las polis junto a Esparta. En este conflicto se dan las batallas, por ejemplo, de Maratón, donde las fuerzas atenienses logran expulsar a las tropas persas. A la postre llega también la invasión de Jerjes, donde se da la famosa batalla del Estercio de las Termópilas, donde aparece el rey mitificado por la cultura popular Leónidas y los 300 espartanos, que después termina pues, en la batalla de Salamina y finalmente la expulsión de, o el término de las ambiciones del imperio persa contra las polis griegas, manteniéndose alejado por una serie de revueltas dentro de su territorio. Atenas, una vez conseguida ya la derrota del invasor oriental, en su liga, que es una liga en un principio de defensa, decide cambiar esta liga y poco a poco va modificando la, la forma en que interactúa la polis con sus aliados. Una de estas es, primero, empezando a mostrar cada vez más poder al ser la ciudad-estado con la mayor capacidad militar, hablando navalmente, y cambiando el tesoro de la liga, mudándolo de la ciudad de Delos a eh, la ciudad de Atenas, con lo cual Pericles, uno de los grandes dirigentes de la ciudad, de la época de esplendor de la ciudad, pues va a lograr construir lo que son las murallas externas o el muro largo, renovar la ciudad y sobre todo construir lo que hoy tenemos como el Partenón, uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Y es aquí donde empieza la crítica hacia el imperialismo ateniense, porque si bien la liga logró su objetivo inicial, que era expulsar a las fuerzas persas y asegurar la independencia griega del imperio persa, pues se cuestiona entonces cuál es el papel ahora de la liga. Y de ahí que varios de sus aliados, como Naxos, Taxos o Milene tiempo después, decidan separarse o quieran separarse de la liga, a lo cual Atenas va a reaccionar de manera violenta, siendo brutalmente despiadada contra sus antiguos aliados. En este caso, atacándolas, destruyendo sus murallas, esclavizándolos, destruyendo sus armadas, y de ahí que, por ejemplo, hay a quien mencione que la tragedia de las troyanas de Eurípides no es una tragedia que habla sobre la guerra de Troya, sino la desmitificación de lo que es la guerra, en este caso los héroes, viéndolos como conquistadores sanguinarios, sin control, sin una fuerza moral que prevé lo que es la fuerza del más fuerte sobre los débiles, sino que todo lo contrario muestra los horrores de la guerra y precisamente por estas consecuencias que se dan en la guerra es lo que lleva pues, propiamente a la destrucción de estas ciudades y que pues, esa crítica sea reflejada en el mito de la Atlántida. ¿Por qué se ve reflejada en el mito de la Atlántida? Porque la Atlántida, ya decía Antonio Allegri, que bueno, la Atlántida, como lo describe Platón, es es la ciudad de Atenas, solamente que en este caso no es una ciudad consagrada a la diosa, sino al dios Poseidón propiamente. Y ahí es donde empezamos a ver estas similitudes entre el auge de las dos ciudades y el declive a partir de lo que es la fuerza desmedida, la crítica al poder, pero sobre todo la pérdida, en este sentido, de lo que es la ley justa, la ley moral, la ley recta, sino convertida en la ambición y la fuerza desmedida de una ciudad por el expansionismo y la pérdida de un poder político
en una región muy específica, en este caso en el Egeo. ¿Sí? Un segundo nivel interpretativo tiene que ver, pues, propiamente cómo la corrupción en las clases y en las élites políticas no solamente provoca el deterioro moral de la caída de la Atlántida, tal como vemos en la imagen, la caída de Roma, en esta serie de pinturas muy ilustrativas. La Atlántida no cae por razones de que un enemigo externo lo haya derrotado. La Atlántida cae por la corrupción propia de la política, la pérdida del sentido de la moral, de la justicia, de la igualdad y de muchas razones que nos explica el pensador ateniense sobre lo que es la ley y el legislador propio en el Estado clásico, se ve reflejado en el mito de la Atlántida. Esta decadencia de la élite política simboliza el deterioro moral porque ya no es una élite que ve, que sabe, que gobierna a partir de una esencia cercana a lo que es el rey filósofo, sino se ve cercana a una decadencia moral del hombre gobernando para sí mismo y sobre sí mismo, dejando de lado lo que son las necesidades y las obligaciones mismas de la élite de los gobernantes y propiamente lo que es el Estado. Aquí en este segundo nivel interpretativo, pues encontramos una construcción muy interesante porque finalmente, históricamente, vemos que muchos de los grandes imperios que la historia nos ha manejado, no solamente el imperio ateniense, si lo vemos de esta manera, todos los grandes estados e imperios caen en el momento en que propiamente la corrupción política de sus élites, la decadencia moral de su Estado y el deterioro legal de su ley al no ser moderada ni buscar los principios de justicia, se ven poco a poco cayendo hasta que finalmente muchos de estos imperios han caído a lo largo de la historia. El imperio ateniense no fue el primero ni va a ser el último en la historia de la humanidad que retome esta idea de lo que provocó la Atlántida, porque finalmente una de las enseñanzas del mito de la Atlántida en Platón no es que se nos enseñe lo que es una ciudad perfecta, que es algo que describe ya el filósofo en sus anteriores diálogos, sobre todo en la República, sino aquí lo que nos quiere dar a entender el filósofo es las consecuencias y lo que no debe ser una ciudad, que no debe ser un imperio, que no debe ser un estado propiamente, que es las consecuencias de lo que es la Atlántida. Una reflexión que deberíamos, la época actual de las democracias modernas, reflexionemos sobre qué está pasando en nuestras democracias y hasta qué punto nuestras mismas élites gobernantes han dejado de ser élites o, sí, élites gobernantes nacidas del triunfo de las mayorías para el beneficio de todos, a ser meramente la proyección, como dice José Luis Romero, el dominio de una facción sobre otra facción y viceversa, lo que da paso a no ser una democracia, sino ser mismo una oligarquía misma que deja de lado lo que es la justicia, la moralidad de la ley y pasa a ser solamente la imposición de la ley para castigar a la facción que gobernó antes. Algo que se ve reflejado, por ejemplo, en la época de los 30 tiranos, donde Atenas, ya derrotada, después de la derrota en la guerra del Peloponeso, pues se da cuenta que o más bien ahí podemos ver una crítica a la pérdida de la moral en las leyes y en el mismo el Estado, lo cual también puede influir en el pensamiento del filósofo que llevará a que desconociera en su estructura de las constituciones políticas que la democracia no es una de las mejores formas de gobierno, que optaría por la aristocracia. En este sentido, es evidente que el siglo de oro y caída de la ciudad de Atenas va a llevar y va a influir en el pensamiento del pensador al darse en cuenta o chocar con la realidad de lo que él espera que sea un estado, no se pueda cumplir y lo más cercano a lo que estemos es que tengamos un estado como el Atlante que se expande, tiene una ciudad de una época de esplendor, pero el deterioro de esta misma élite pues se ve entruscado y lleva
principalmente a la caída de la misma ciudad. En la ciudad, Atenas cae finalmente cuando ya no tiene hombres como Pericles, como Cleón, sino tiene hombres como Alviciades, que mediante el discurso, mediante el buen hablar, hace que Atenas entre en una serie de campañas que le va a provocar una serie de derrotas, como lo fue en la fallida invasión hacia Siracusa, donde Esparta derrota a la polis. Entonces aquí encontramos este nivel interpretativo de que es una lección sobre la decadencia moral de las élites y sobre la corrupción misma del Estado a partir de sus instituciones de gobierno. Y finalmente tenemos una interpretación bastante interesante sobre un modelo negativo del Estado, es decir, una representación invertida que permite comprender cómo estos principios deben regir una organización política justa, ¿sí? Lo que nos muestra la Atlántida no es que nosotros lleguemos a la Atlántida, sino a mera de discurso histórico, filosófico, nos muestra qué no debemos hacer como organización política para tener o caer como consecuencia en ser una Atlántida. Aquí podríamos decir que a lo largo de la historia no ha habido una Atlántida, ha habido varias Atlántidas, porque construimos un Estado, pero este mismo Estado se degenera a sí mismo, creando una visión equívoca de lo que debería ser el Estado y finalmente pues termina en una destrucción completa. Si bien no en estas Atlántidas históricas eh, no hay intervención de dioses que mandan catástrofes naturales y la borran del planeta, sí hay una serie de evidencias como la corrupción del Estado, élites perezosas, corruptas, que engañan o utilizan el discurso para mentir y al final terminan provocando esta eh, caída de lo que es la ciudad propiamente, en este caso los grandes imperios. Y este estudio no solo, o este análisis no solo nos es propio, no solo nos invita a que analicemos la época clásica en su contexto, sino que retomemos el mito de la Atlántida y las lecciones que aquí nos enseña Platón para el caso de los estados modernos. ¿Vale? ¿Y por qué los estados modernos? Bueno, porque actualmente en cuestiones de la enseñanza de la política, nos encontramos en una era de desinformación masiva, o más bien en una era de analfabetismo analógico y digital, debido a que cada vez que encontramos información en las redes sociales, en TikTok o Facebook, lecciones filosóficas e históricas que hace años se daban por un hecho, hoy son redebatidas con falsos argumentos. ¿Vale? Hoy encontramos que esta mala idea de la educación o este cuestionamiento de la educación a partir del tiktokero de moda que te dice que el Estado fascista alemán de la Segunda Guerra Mundial era socialista, porque lo dice su nombre, lleva a que la gente lo crea y muestre las consecuencias de una falta de enseñanza de la política en la actualidad. Hoy tenemos un severo problema de que no hay una enseñanza de la política como ciencia ni como herramienta filosófica, sobre todo en este aspecto de las masas, en las democracias modernas, sino se le ve como una de las herramientas por las cuales se puede llegar al poder. Entonces veamos que, por ejemplo, estas ideas de derecha e izquierda cada vez se vean más diluidos y que los partidos políticos que antes consideramos que esto es un partido de izquierda, esto es un partido de derecha, sea en realidad una organización oligárquica que intenta imponer una agenda de gobierno propia de la facción, solamente de la facción en contra de los beneficios reales del Estado democrático moderno. Entonces vemos que la idea de democracia como esa idea de el gobierno del pueblo en realidad solamente se transformó a ser una mera institución ensombrecida por la corrupción moral propiamente de las clases políticas. Y eso lleva pues precisamente a esta frase, las calles del mundo son recorridas por el fantasma del comunismo del siglo XX, alusivo a la Unión Soviética y que muchos partidos políticos modernos de derecha tachan de que no quieren van a permitir que la izquierda gobierne porque eso significaría la corrupción moral del Estado y por lo tanto la decadencia de la misma y por lo tanto van a evitar todo lo posible porque este Estado
o este combustible llegue a su estado, pero al mismo tiempo le dan vida y le dan fuerza al espectro fascista, que se ve alimentado por un analfabetismo cultural y tecnológico que nos provoca una corrupción misma, no solamente en la élite política, sino en la misma sociedad, porque malinterpretan y hay un error de comunicación sobre los conceptos al prostituirlos de tal manera que ni la élite política es capaz de reconocerse a sí misma como una élite democrática, sino como una élite oligárquica que mediante el discurso ha corrompido los valores de la justicia y la rectitud o la moderación del mismo, ¿vale? Y bueno, eh, la conclusión más tan fuerte es la democracia se ha vuelto el negocio de las élites. Hoy, por ejemplo, analizamos que Estados Unidos nace, si hacemos esta analogía también ahora con los Estados Unidos, nace como superpotencia a partir de ideales de lo que es el voto, la libertad de las personas a través de un Estado y el no intervencionismo del Estado, se ve cooptado por cada uno de los conflictos armados que va desarrollando la superpotencia a partir de la caída de la URSS. Es en realidad un conflicto que no beneficia a la sociedad norteamericana, pero sí beneficia a las élites que cada vez se han hecho más ricas, separando ese espectro entre las clases populares y las clases acomodadas. Y lo vemos también como las consecuencias de la guerra pueden provocar finalmente que hoy tengamos o presenciemos ante nuestros ojos una nueva Atlántida, que si bien no es de origen griego, si veamos cómo este gran imperio que se conformó a través de una alianza política que ha impuesto se impone a sus aliados, no sea capaz de entender lo de las consecuencias de la fuerza desmedida de las guerras. Si bien hoy no tenemos una tragedia con las troyanas para señalar esta crítica, lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados en Tierra Santa, como es Palestina, en Irán o en otras regiones que han sido intervenidas por este país, pues sí nos hace ver cómo la corrupción política pues puede provocar que los débiles se vean sometidos ante una fuerza hegemónica de su tiempo. Si en este caso no es Atenas, es Estados Unidos. Entonces vemos esa correlación y esa crítica al poder, no solamente en el imperio ateniense del siglo V antes de la era común, sino también lo podemos traer a las potencias modernas, como ellas mismas se han convertido en estas fuerzas políticas que no han traído estos valores que podríamos decir serían perdurados o deberían estar presentes en la democracia, en los estados modernos, sino todo lo contrario, se han vuelto oligarquías que gobiernan para élites y no para las mayorías, estableciendo que cada vez que hay una elección es una facción que le va a dar peso a cierta élite, pero muy difícilmente le dará voz a las democracias. Y eso lo podemos ver no solamente en el mundo, hay que verlo también con la realidad que tenemos enfrente con países latinoamericanos, cuando en nuestros países los partidos políticos postulan candidatos que nos dicen de defender nuestros intereses, pero defienden solamente los intereses de ciertas élites acomodadas y que propiamente pues eso termina con la decadencia del mismo Estado. ¿Sí? Y ahí entra la conclusión de si los estados modernos serán una próxima Atlántida que no somos capaces de analizar, o la falta de análisis de este mito nos ciega a entender cómo es que los estados modernos han estado cayendo. Y la imagen que yo aquí les presento es una de Coulon, que es un barrio muy popular en China, sumergido en la extrema pobreza como ninguna otra. Y con eso terminaría yo mi participación. Gracias.